Hola, somos el grupo 10 de Fenómenos de Transporte 1 y este es el proyecto 1. Realizaremos una emulsión inversa para calcular su viscosidad y ver si esta es apta para el mercado. Una emulsión es una mezcla de dos sustancias que normalmente no podrían mezclarse, como el agua y el aceite. Usualmente el aceite se encuentra disperso en el agua. Sin embargo, en una emulsión inversa es el agua la que se encuentra dispersa en el aceite. Las condiciones que utilizamos en nuestro proceso fue una concentración de fase dispersa al 80% y utilizamos una geometría Propela 0,78. Además, la velocidad de homogeneización e incorporación fue de 300 rpm. Los fluidos pueden describirse de dos formas. Los primeros son los fluidos newtonianos, cuya viscosidad permanece constante al momento de aplicarle algún esfuerzo. Estos se pueden describir mediante la ley de viscosidad de Newton. Esta ecuación describe el esfuerzo cortante ejercido, detonado por el signo octavo, como el gradiente negativo de la velocidad de formación. Esta es la gráfica que describe un fluido newtoniano, donde la pendiente de la recta describe la viscosidad en términos de tau y la velocidad de deformación. Por otra parte, los fluidos que no pueden ser expresados por la ley de viscosidad de Newton se llaman los fluidos no newtonianos. Estos fluidos sí cambian su viscosidad con respecto a la velocidad de deformación o velocidad de cizalla. En la gráfica nuevamente de tau y la velocidad de deformación se puede ver cómo su pendiente o viscosidad varía. El comportamiento de esta gráfica pertenece a un fluido no newtoniano llamado fluidos pseudoplásticos, los cuales su viscosidad aumenta con bajas velocidades y disminuye cuando la velocidad de deformación aumenta, generando un comportamiento asintótico. Dado que nuestro experimento fue dado a condiciones de presión y temperatura constantes, consideramos que el único factor que puede generar cambios significativos en la viscosidad es la velocidad de cizalla, para el cual el comportamiento que nos interesa es el comportamiento pseudoplástico, el cual viene de la familia de los no newtonianos. En este comportamiento vemos una tendencia exponencial negativa, lo que significa que a medida que aumenta la velocidad de cizalla, la viscosidad disminuye. Para poder crear el modelo matemático para analizar nuestra emulsión, primero teníamos que saber en qué tipo de fluido podíamos clasificar a dicha emulsión. Por tanto, decidimos hacer dos gráficas que serán mostradas a continuación. Por un lado se realiza la gráfica de viscosidad versus tasa de cizalla y por otro lado se realiza la gráfica de esfuerzo versus tasa de cizalla, en donde la viscosidad es la pendiente. En ambos casos se ve el patrón de que a medida que aumenta la tasa de cizalla, la viscosidad disminuye. Sabiendo ya que nuestra emulsión es un fluido pseudoplástico, nos vamos a basar para realizar el modelo matemático en la ley de potencias propuesta por Oswald de Waite. En la ley de potencias aparece el índice de consistencia K y el índice de comportamiento de flujo N. Al linealizar esta ley, se debe graficar el logaritmo del esfuerzo versus el logaritmo de tasa de cizalla y encontrar la ecuación que describe este comportamiento. En dicha ecuación, la pendiente hace referencia al índice de N y el logaritmo natural de K hace referencia al corte. Ya teniendo estos índices, se pueden reemplazar en la ecuación y calcular la viscosidad a la tasa de cizalla de 0.1. Bueno, una de las conclusiones es que el tipo de emulsión inversa que nos correspondió no cumple con las condiciones para el mercado a una baja tasa de cizalla, es decir, de 900 a 1000 centipoises, ya que la viscosidad obtenida para nuestra emulsión fue de 41.562 centipoises. Con base a los resultados obtenidos en nuestra práctica de laboratorio, pudimos observar que a medida que aumentábamos la velocidad, aumentaba la tasa de cizalla y su torque. Sin embargo, disminuía la viscosidad. Con esto podemos inferir que el fluido que estábamos manejando era un fluido no newtoniano, específicamente un fluido pseudoplástico. Otra conclusión es que en general, al analizar los datos grupales, se encontró un patrón de algunas condiciones que disminuyen la viscosidad de la emulsión. Estos son cuando se emplea una menor concentración de la fase dispersa, es decir, del agua, cuando se usa una geometría dentada de 0.78 y cuando se disminuye la velocidad de homogeneización. Con el fin de ser más exactos, consideramos que es importante tomar más mediciones en el viscosímetro, de manera que podamos cubrir más rango de velocidades y con esto el modelo matemático sea más preciso.